Muchas gracias, Washington. Muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí. Conozco a bastantes caras de este lugar y es un privilegio estar también en este lugar físico tan impresionante. Así que intentaré ir más rápido de lo que pensaba. Así me dijeron que puede haber un espacio para preguntas, que siempre es más interesante que lo que uno pueda decir. Bueno, un poco quería hablar de Big Data, inteligencia artificial y qué es, ¿no? Cuando se nos dice en Big Data, muchos pensamos que es una cosa, pero en realidad es otra. Y nadie sabe mucho qué es Big Data, así que voy a tratar de darle una opinión de qué es Big Data. Y un poco yo le puse acá que es el arte de las decisiones sin consultas. Y vamos a ver por qué puede ser eso cuando hablamos de Big Data. Hace muchos años, ya en mitad del siglo pasado, las computadoras empezaron a ser más poderosas, ¿sí? Y quisimos, los ingenieros de esa época quisieron enseñarle a la computadora a razonar de la misma forma que razonamos los adultos, los humanos. Y para hacer eso, lo primero que se hizo fueron, le llaman los sistemas expertos, que es, por ejemplo, agarraron médicos y les pidieron a los médicos que hicieran reglas, ¿no? Si tiene fiebre, ¿no? Y le duele tal cosa y no tiene mareos, entonces es esto, ¿no? Entonces esas reglas fueron metidas en la computadora y esa computadora a partir de ese momento pudo empezar a razonar de alguna forma. Pero no tuvo mucho éxito. De hecho, Tim Berners-Lee, que fue el inventor de lo que es la web hoy en día, cuando trabajaba en el Collider allá en Europa, y cuando él pensó la web, la pensó no solamente para que nosotros los humanos podamos entrar en la página web, sino también para que las computadoras puedan acceder a las computadoras web y tomar información o leer, ¿no? Como que las propias computadoras navegaran por Internet y pudieran tomar conclusiones. Por ejemplo, si una computadora, una web dice que hay una determinada relación entre la tasa de interés y la inversión, ¿no? Y otra computadora dice, bueno, subieron las tasas de interés, ¿qué podemos esperar de las inversiones? Y así las computadoras podían conectarse entre sí, razonar como seres lógicos y bueno, llegar a eso de la inteligencia artificial. Lamentablemente eso tampoco funcionó porque no estaban los incentivos necesarios para que las computadoras escriban o las personas escriban páginas web para que sean leídas por computadores que quién sabe qué beneficio propio tenga. Entonces, eso no funcionó por un problema de incentivos. Entonces, y hay otros casos, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero al principio las máquinas cuando traducían textos eran muy malas traduciendo textos, pero si alguno conoce Google Translate o otras herramientas que hay hoy en día, lo hacen realmente muy bien. Y lo que pasaba era los investigadores anteriores que querían enseñar a las computadoras a traducir textos, lo que hacían es, bueno, primero estudiaban la gramática de los lenguajes, estudiaban las relaciones lógicas entre las palabras y después intentaban replicar esa lógica en otro lenguaje, tratando de mantener las construcciones gramaticales en un lado y en el otro, que era realmente complejo. Peter Norvig, que hoy es el Chief Researcher en Google, el investigador principal en Google, dijo, vamos a tirar a la basura toda esta ciencia de la traducción y vamos a contar cuántas veces pasa esto, cuántas veces pasa lo otro. Vamos a darle a la computadora millones de textos y a partir de eso vamos a dejarle a la computadora que descifre, ¿no? Bueno, cuando uno tiene una frase en inglés, ¿cuál sería la frase equivalente en español? Y así teniendo muchos pares de frases en inglés y en español, la computadora que descifre sola misma, ¿no? ¿Cuál es la traducción correcta? Y realmente despegó. Funcionó mucho mejor esa aproximación estadística al problema que la aproximación lógica gramatical que había antes. Y bueno, y así un poco nace esto del machine learning, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje automático? Es las computadoras aprendiendo solas. Y esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial y con los datos. Ahora vamos a ver por qué. La idea del aprendizaje automático, del machine learning, es un poco... es una vuelta de tuerca. En vez de pedirle a los programadores, ¿no? que hagan nuestros programas para que repliquen lo que nosotros sabemos hacer, vamos a dejar eso de lado. Vamos a pedirle a las computadoras que ellas mismas descifren qué es lo que hay que hacer, dándole muchos ejemplos.
ejemplos de cosas que funcionan y ejemplos de cosas que no funcionan. De niños aprendimos muchas cosas y no aprendimos con reglas gramaticales, con lógicas, con abstracciones, con taxonomías. Aprendimos con ejemplos, muchos ejemplos de cosas que funcionan y muchos ejemplos de cosas que no funcionan. Bueno, ese mismo alcance, esa misma idea es la que se quiere lograr con Machine Learning. La idea es darle datos a la computadora, tirarle datos, que la misma computadora escriba los programas que permiten encontrar soluciones a problemas. Y el problema es que, obviamente, que para que la computadora pueda escribir estos algoritmos, ¿no?, que antes los hacían los programadores, pero ahora los escriben las propias máquinas, necesitamos datos. El problema es, ¿tenemos suficientes datos? ¿Hay suficientes textos traducidos como para que las computadoras aprendan de estas cosas? ¿Hay suficientes datos en el mundo? Como para que tengan una idea, Google tiene 3 trillones de páginas web indexadas. 300 horas son subidas a YouTube por minuto. 90% de los datos fueron creados en los últimos 2 años. Facebook tiene una base de datos, digamos, de 300 petabytes, que son 300.000 terabytes, ¿no?, que es el terabyte probablemente lo que tengamos en nuestras casas, un disco normal. O sea, 300.000 de esos. Y eso lo usan todos los días para hacer análisis. Es mucha cantidad de información. Twitter recibe 500 millones de tweets por día y ahora probablemente sea más. Google recibe 63.000 consultas de queries por segundo. Hay 350 millones de smartphones que son producidos cada año. Y yo me voy a concentrar en otro ejemplo, que es Dataxu, que es la empresa con la que trabajamos desde Montevideo Lab, con Juan, que está aquí presente también. Dataxu recibe 3 millones de peticiones de remates por avisos publicitarios por segundo. 3 millones, 6 millones, 9 millones, 11 millones, no, mentira, 12 millones. 12 millones en cada segundo tenemos 3 millones de personas en distintos lados del mundo que están rematando sus avisos y tenemos que evaluar. Ahora voy a explicar un poquito cómo funciona. Es una empresa de marketing, ¿no? La premisa principal es hacer el marketing más eficiente. John Wanamaker, no sé si lo conocen, pero fue el fundador de lo que se llaman los department stores en Estados Unidos. Es el fundador de lo que hoy sería Macy's, por ejemplo. Él decía que la mitad del dinero que gasta en publicidad se desperdicia. El problema es que no sabe cuál mitad es la que se desperdicia, ¿no? Y un poco esa premisa es la de Dataxu, que intenta comprar exactamente lo que sirve, ¿no?, y poder evaluar en tiempo real si las cosas que